que no te dio sila utai kai 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 ipa uta isoli payo tanima ye en el nombre poderoso litulina nina numa nema yema noma 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 sotalinda nana epa utai kai kai. En el nombre poderoso, iglesia, orando por favor, que siento que las tormentas están soplando porque saben que vamos a libertar un gadareno. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo lo que no de Dios se cancela de los cuerpos, todo lo que lo atan en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu. Y solamente en la noticia usted ve de fulanito mata a fulanita, de fulanito mata a perencero. Eso es lo que usted ve por la noticia, pero usted lo ve, que cuando alguien hace una obra, eso como que no coge mucho view. Cuando alguien hace una obra, eso no coge mucho view, pero graba para que tú veas una persona dándole a otro un golpe, dándole machetazo, para que tú veas cuánto view va a coger ese YouTube. ¿Por qué? Porque la maldad es que se ha multiplicado. La maldad es que gobierna Satanás y los demonios. Jesucristo no gobierna este mundo de maldad. Jesucristo gobierna el mundo del bien, el mundo espiritual. Por eso habían dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Ahí estaba el bien, ahí estaba el mal, pero uno le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Ese es la simiente del bien. Pero el otro que dijo: Señor, si tú eres Cristo, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. O sea, que el otro le dijo: cállate la boca, tú no ves que este hombre es justo, este hombre le obedece cuando él habla y cuando se pone de pie. Bueno, yo te tengo una noticia en esta noche. Ese hombre se llama Jesús. Ese hombre se llama el Cristo de la gloria, el que vino hoy a romper toda cadena en este lugar, el que vino a libertarte, el que vino a salvarte, el que vino a limpiarte, el que te vino a restaurar. Ahora bien, la Biblia empieza diciendo que se encuentra Jesús juntamente con una gran multitud, porque para nosotros los que conocemos las Escrituras y lo que sabemos, lo que predicamos, entendemos de que el ministerio de Jesús se caracterizó por ser un ministerio de multitudes. A donde Jesús iba, mucha gente lo seguía porque escuchaban las palabras que salían de la boca del maestro. Ellos veían todo lo que Jesús estaba haciendo. Por ende, Jesús andaba rodeado de muchas personas, pero solamente andaba con 12. La Biblia dice que él estaba sentado junto al mar de Galilea y de repente él habló a los discípulos y les dijo: crucemos al otro lado. La Biblia dice, aclara, enfatiza, nos habla Marcos, es que Jesús les habló a los discípulos en el mismo instante cuando les llegó la noche. Todo el día habían estado predicando, todo el día había estado enseñando, pero cuando llegó la noche, la Biblia dice que Jesús les habló y les dijo: crucemos al otro lado. Cuando está hablando de crucemos, está diciéndole: vamos a ir todos, crucemos al otro lado. Todos entendemos que del otro lado sabemos qué es lo que se encuentra. Del otro lado se encuentra Gadara. Entonces en esta noche yo quiero hablarle un poquito a los hermanos, quiero hablarle un poco a la iglesia, un ching a la iglesia, pero tenemos que llegar a Gadara para también hablarle a los amigos que están escuchando en este lugar. Así que vamos a montarnos en la barca en esta hora. Sabemos de que el viaje no va a ser fácil, sabemos de que la navegación no va a ser nada fácil. Entendemos que llegar a Gadara no va a ser un trabajo sencillo, llegar al otro lado no va a ser fácil, pero sabe una cosa que te garantizo: que aquel que nos diga que crucemos al otro lado, él no se va a ir de la barca, él va a estar con nosotros montado. Entonces andar con Jesús no nos exonera de que en nuestra vida vamos a pasar tiempos difíciles. Andar con Jesús no nos exonera de que en nuestra vida se vayan a levantar tiempos contrarios, vientos contrarios o tormentas. Andar con Jesús no nos exonera o no nos exhibes de que vamos a tener tiempos de batalla y de persecución, de necesidad. Pero algo que tengo claro y te vengo a decir en esta noche: que si viene andar con Jesús no nos exonera de todos estos problemas, sí nos garantiza de que vamos a cruzar al otro lado. Esa es una garantía segura. Entonces dice la Biblia que Jesús le habla a los discípulos y le dice: crucemos al otro lado. En la Biblia habla Marcos, me agrada lo que Marcos escribe, porque Marcos me dice cada uno de los pequeños detalles que acontecen en esta historia. Marcos dice que lo tomaron como estaba en la barca,
Pero Marcos después escribe una coma y dice, pero habían otras barcas también con ellos. Y dice la Biblia que lo tomaron como estaba en la barca. En cortas palabras, si lo tomaron como estaba en la barca, esto me da a entender que a los discípulos le había parecido un buen momento para navegar. Esto me da a entender que a los discípulos le había parecido un buen momento para salir al otro lado. A los discípulos les pareció una buena oportunidad ir al otro lado con Jesús. La Biblia dice que iban al otro lado, pero habían también con ellos otras barcas. Cuando hablamos de otras barcas, me puse a investigar y se cree que quizás habían unas 20 barcas más que pretendían seguir el camino a Jesús hasta el otro lado. La Biblia dice que toman al maestro así como estaba y lo toman en la barca y se van. Dice la palabra, Marcos escribe que mientras iban por el mar, de repente se desató una gran tempestad de viento. Me llama mucho la atención de que cuando ellos iban navegando, de repente se desata una gran tempestad de viento. Los vientos estaban deteniendo la barca, los mares, las olas estaban entrando en la barca. Marcos dice de tal manera que golpeaba la barca, o que las olas entraban en la barca. Entonces yo comencé a investigar, yo comencé a indagar acerca de la historia y yo me preguntaba, Señor, Marcos que está diciendo de que los vientos se levantaron, una gran tempestad de viento, tanto así que echaba las olas en la barca. Pero yo te estoy mirando, yo estoy analizando la historia y estoy viendo que alrededor de la barca donde tú vas, mi amado, hay otras barcas que pretenden seguirte al otro lado también. La pregunta es, ¿por qué los vientos, por qué las olas solamente quieren detener la barca donde van los discípulos, donde tú vas montado, papá? ¿Por qué razón la barca solamente que está siendo atormentada por los vientos y anegada por las olas son las barcas donde tú estás arriba, Señor? Porque si bien hay otras barcas que pretenden seguirte, ¿por qué solamente en la barca donde tú estás, donde están los discípulos, es la única barca que se quiere hundir, es la única barca que te siente amenazada por la tormenta, es la única barca que está amenazada por las olas? Y el Padre me hablaba y me ministraba y me decía, hijo, lo que pasa es que el enemigo, Satanás, no ataca barcas que anden sin propósito. El enemigo, los vientos, las tormentas, solamente atacan una barca que navega con propósito. Y yo estoy viendo en este lugar una iglesia que anda con propósito, que ellos entienden que fue Jesús que le habló. Después de la palabra quizás se desataron las tormentas, quizás se desataron los huracanes, pero el mismo que te dijo crucemos es el mismo que va contigo en esa barca. Los discípulos se comenzaron a desesperar. Vamos al otro lado, tranquilo, llevamos para de los amigos. Cuando los discípulos comenzaron a desesperarse, ellos estaban angustiados, estaban desesperados, estaban en medio del mar. Ellos decían, quizás nos vamos a morir aquí, ¿qué está pasando? Ellos estaban allí desesperados, clamando, buscando por su vida. Ellos no sabían qué hacer en el momento, ellos no sabían a dónde ir. Ellos quizás comenzaban a especular y se decían el uno al otro, ¿acaso nuestra historia va a terminar aquí? ¿Acaso nosotros nos vamos a morir ahogados? Porque eso es lo que a veces nosotros pensamos cuando estamos en el proceso. Pero vengo como hombre de Dios a decirle a un hombre y a una mujer en esta hora que en el proceso tú no te vas a morir. En el proceso vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Eso es lo que va a pasar. Los discípulos comenzaban a preguntar qué está pasando. Y a veces nosotros también nos preguntamos, Señor, ¿por qué de tanta gente? ¿Por qué las batallas son para mí? ¿Por qué las tormentas soplan lejos a mí? Óyeme, tú navegas con propósito. Jesús está en tu barca. Los discípulos en el momento que identifican que el mismo que le habló va en la barca también, ellos dijeron, la única solución es si aquel que nos dio la palabra. Comencé a investigar y me di cuenta que en tiempos de Jesús o antes de Jesús, y de hecho todavía está esa costumbre, había una costumbre que los capitanes hacían en alta mar cuando estaban en tiempos de tormenta. ¿Sabe usted qué era lo primero que hacían los capitanes de la barca, Donic? Cuando se desataba cualquier clase de tormenta, de huracán en alta mar, el capitán daba una orden, y la orden que daba el capitán era que botaran todos los enseres, todas las pertenencias. ¿Sabe para qué? Para alivianar el peso de la barca. Pero llama la atención que cuando yo estoy viendo esta historia, este paso de la historia, yo veo de que ellos no hacen lo que hicieron en tiempos de Jonás, que comenzaron a botar todo. Ellos no perdieron nada en tiempos de tormenta. ¿Sabe qué fue lo que hicieron los discípulos en tiempos de tormenta cuando las aguas estaban entrando en la barca? Ellos lo que hicieron fue que llamaron a Jesús. Y yo vengo aquí a hablar también con 2 o con 3 personas y vengo a declarar una palabra sobre ti. Y vengo a decirte en esta noche que en tiempos de tormenta tú no vas a soltar nada. En tiempos de tormenta tú no vas a perder nada. En tiempos de tormenta nada vas a perder en tu vida, porque el que te habló en la orilla va contigo también en alta mar.
Diga que está a su lado, se levantó Jesús. Dígale duro, se levantó Jesús. Cuando Jesús se levanta, de repente le dice al viento, calla, al mar enmudece. Y dice la palabra que se hizo una gran bonanza. Dile que está a tu lado, viene bonanza. Dile, viene bonanza. Cuando se hace una gran bonanza, dice la palabra de que ellos cruzan al otro lado. Y ahora sí vamos a hablarle un ching a los amigos también. Cuando ellos cruzan al otro lado, yo comienzo a mirar la historia. Y del otro lado no se está hablando de otras barcas, se está hablando de una sola barca. Y yo me preguntaba, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? ¿Sabe usted cuál fue la única barca que pasó al otro lado? Pregúnteme cuál fue. La única barca, mi hermano, que pasó al otro lado fue la barca que estaba siendo anegada por las olas y detenida por los vientos. Y las demás barcas que estaban tranquilas en tiempo de tormenta, ellas no pasaron. Y el Padre me dijo, lo que pasa es que si Jesús está en tu barca, tú vas a llegar a lugares donde otros no van a poder llegar, y pasarás por lugares por donde otros no van a poder pasar. Quizás hoy las tormentas te están atacando a ti, quizás hoy las olas quieren destruir tu barca, quizás hoy tú estés en prueba, en persecución, quizás tú estés en proceso, pero algo que tengo claro, que si Jesús está contigo, tú llegarás más lejos que otro. Óyeme, asegúrate de que Jesús esté contigo en tu casa, asegúrate de que Él esté en tu barca. Si Él está en tu barca, vas a vivir tiempo uno que otro difícil, pero el mismo que te habló es el mismo que va a solucionar tu problema en tiempos de necesidades. Óyeme, yo le hablo a los amigos en esta hora. La Biblia dice que ellos llegan a un lugar llamado Gadara. Dile que está a tu lado, Gadara. Y dice la palabra de que cuando él pone el primer pie en tierra, dice la Biblia que allá en Gadara había un hombre. Dile que está a tu lado, había un hombre, el cual no tiene nombre porque se le conoce como el endemoniado gadareno. El Marcos escribe y nos habla un poco de este muchacho y nos dice que a este hombre nadie lo podía atar ni siquiera con cadenas. No había poder humano que pudiese sujetar a este endemoniado de Gadara. Él se hacía daño con piedra al mismo. La Biblia dice que este muchacho era tan terrible en su estado de que vivía en los sepulcros, dormía donde dormían los muertos. Este hombre algo le tuvo que haber pasado, algo le pasó. A veces hablamos del gadareno, pero no sabemos quién era él antes de estar en esta condición. A veces mencionamos al gadareno y no sabemos si él tenía una familia, si tenía un hogar, si tenía hijos, si tenía un empleo, si era una persona pudiente. Nadie sabe quién era Gadareno antes de estar en esta condición, antes de estar en esta condición de calle. Nadie conoce a este hombre, pero la Biblia dice que este hombre vivía en Gadara. Y este hombre que vivía en Gadara, ¿sabe usted qué hacía? Se hacía daño él mismo, se hacía daño con piedra, lo amarraban con cadena y con grillo y la rompía. Él rompía toda la catadura que le ponían. Los hombres lo ataban, nadie lo podía dominar, nadie lo podía atar, todo el mundo le tenía miedo, nadie se le acercaba a este hombre endemoniado. Pero la Biblia dice que cuando llegó Jesús y puso solamente un pie en tierra, el primer pie en tierra, la Biblia dice que el endemoniado se dio cuenta de quién había llegado a ese lugar y se acercó donde Jesús y se le puso enfrente y se le postró en tierra y se le arrodilló y le dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo de Jesús, hijo de Dios Altísimo? Te ruego de que no me atormentes. Óyeme, cuando yo estoy viendo esta cena, yo estoy viendo un hombre que nadie puede atar, yo estoy viendo un hombre que nadie puede sujetar, estoy viendo un hombre que se hace daño él solo, que vive en los sepulcros, que no hay fuerza humana ni poder humano que lo pueda sostener, que lo pueda agarrar. Pero la Biblia dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, él mismito se postró en tierra y comenzó a decir: Jesús, hijo de Dios Altísimo. Y yo pude entender el por qué razón la Biblia dice que delante de él toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor. Los demonios se sujetan ante la autoridad de Cristo. No hay fuerza humana que pueda controlar al gadareno, pero el poder de Dios puede hacer cosas. Ahora estamos viendo postrado en tierra al hombre que nadie puede atar. Ahora estamos viendo arrodillado al endemoniado que nadie puede sujetar. Ahora lo estamos viendo suplicando. El hombre que daba miedo en el pueblo, ahorita se encuentra temblando delante del maestro. Óyeme, se encuentra temblando delante de Jesús. Se encuentra clamando por misericordia delante del amado, porque delante de él todos los demonios tiemblan, las tinieblas se van, las ataduras se rompen, las maldiciones se cancelan delante de su autoridad. El endemoniado gadareno se presenta delante.
se presenta, el endemoniado gadareno se presenta delante de Jesús, y cuando se presenta delante de Jesús comenzó a temblar, comenzó a hablar, comenzó a decir, yo decía, ese no era el que nadie ataba, ese no era el que nadie sujetaba, ese no era el que nadie podía sujetar ni con cadena ni con grillo. Y cuando comencé a ver entonces cuál era el propósito de Jesús en llegar a Gadara, yo comencé a investigar y me di cuenta que Gadara no solamente había un hombre endemoniado, había mucha gente atada en Gadara. Me di cuenta de que Gadara era una civilización, una ciudad que hacía parte de Israel, pero que estaba a las afueras. Entonces me fui al libro de Números capítulo 32 y me di cuenta que la región de Gadara eran descendientes de la tribu de Gad. En la tribu de Gad, en el libro de Números capítulo 32, cuando iban a entrar a la tierra prometida junto con la tribu de Rubén y parte de Manasés, se acercaron a Moisés y le dijeron, Moisés, ven acá, a nosotros nos parece que la tierra del oriente, de este lado del Jordán, me parece que son altas para la agricultura, me parece que son tierras buenas para la ganadería, déjanos de este lado del Jordán, nosotros no queremos pasar. Y la tribu de Gad le dijo esto a Moisés, y Moisés le dijo, está bien, quédense allá, quédense, si no quieren pasar el Jordán, ustedes han peleado bastante, ustedes han atravesado el desierto, y ya cuando van a conquistar me van a decir de que van a renunciar a la promesa. Ellos dijeron, déjanos aquí, porque aquí no sirve para trabajar. Y la Biblia dice que los de Gad no pasaron el Jordán, sino que se quedaron al oriente de él, hacían parte de Israel, pero no estaban adentro, habían renunciado a la promesa. Entonces cuando yo veo a Jesús que le dice a los discípulos, crucemos al otro lado, el propósito era llegar a Gadara para devolverles una promesa que sus antepasados habían renunciado a ella. Oye, ¿me sabes por qué? Porque a veces hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes que pagan las consecuencias del pecado que ellos no cometieron. Hay hombres y mujeres pagando las consecuencias de las maldiciones que ellos no se ganaron. Ellos dicen, si mi padre fue así, yo también soy así. Si mi mamá fue así, yo también soy así. Si ellos le renunciaron a muchas cosas y perdieron tantas cosas, entonces yo también tengo que perder. Y Jesús dijo, hoy la historia de Gadara tiene que cambiar, la historia de este lugar tiene que cambiar. Yo voy a acercar a Gadara a una promesa. Eso fue lo que Jesús vino a hacer aquí a este lugar también. Él vino a decirte que hay una promesa que es tuya también. Tú puedes ser partícipe de ella. Quizás años atrás muchos la rechazaron, pero alguien tiene que decir conmigo, yo vuelvo y tomo esa promesa. Yo voy a entrar a la tierra prometida porque Jesús me vino a reconciliar. Es tan tremendo la región de Gadara que la Biblia habla de una historia que se le conoce como el hijo pródigo. La Biblia dice que un muchachito se acercó a donde su padre y le dijo, papá, dame la parte de los bienes que a mí me corresponden. El papá le dijo, está bien, coge los bienes que te corresponden. ¿Y sabe usted qué hizo este hijo? Diga conmigo, se fue lejos. Y la Biblia dice que se fue a una provincia apartada, se fue lejos, pero cuando llegó a ese lugar, la Biblia dice que él deseaba, veía a los cerdos comiendo y quería comerse la comida de los cerdos. ¿Sabe cuál era el único lugar de Israel donde se dedicaban a la crianza de cerdos? Diga conmigo, Gadara. Dígalo duro, Gadara. En cortas palabras, el hijo pródigo, ¿sabe usted qué hizo? Yo renuncio a la promesa del padre y yo también me voy para Gadara. Y se fue para Gadara también, pero allá en Gadara, ¿sabe usted qué fue lo que hizo este muchacho? Se acordó de que cuando él tenía hambre, cuando estaba padeciendo mucho en Gadara, porque Gadara es una región alejada de Dios. Mírame, alejado de Dios no somos nada en este mundo. Alejado de Dios vamos a querer comer lo que comen los cerdos. Y este muchachito, cuando se alejó de Dios y se fue para Gadara, él se acordó que en la casa de su padre hasta los jornaderos, los trabajadores tenían abundancia de pan, y él dijo que ¿qué? Yo no me voy a quedar con los cerdos, yo me voy a la casa de papá, porque en la casa de papá hay abundancia de pan. Alguien aquí de los amigos tiene que entender, por favor, que lejos de él nada somos en esta tierra. Acércate a Jesús. Useli Hutai Mayo Juse y Panzotali Useka Tutule Mayo. La Biblia dice entonces que este muchacho se acercó a donde Jesús y de repente le dijo, pero ¿qué tienes conmigo? Yo no te he hecho nada.
¿qué pasó aquí? El endemoniado alguna vez había visto a Jesús. Diga conmigo, él no lo había visto nunca quizás. Él lo vio por primera vez, pero sabía que se llamaba Jesús. Mira, se cree que cuando Jesús iba en la barca, que se desatan las tormentas, se cree que lo que estaba provocando esas tormentas eran la batalla espiritual que había en los aires, puro demonio. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Jesús le habló al viento y le habló al mar. El viento y el mar no pueden escuchar. Y le dijo, viento calla y mar enmudece. Se cree que los demonios estaban guapos porque decía, va un libertador a libertar a Gadara. Y sabe usted por qué que a veces nosotros tenemos batalla y a veces no es tan fácil predicar en los lugares, porque el diablo sabe que cuando un cristiano pisa un territorio es porque vamos a ser libres ese lugar de todas las tinieblas, de todas las maldiciones. Hoy hay un pueblo de Dios que dijo, nos vamos a predicar el evangelio porque alguien tiene que acercarse de nuevo a Cristo, alguien se tiene que acercar a la promesa.